hacia después de la Argentina. ¿Y qué examen de laboratorio le pido? ¿Qué le hago a esta persona? Porque pues, ¿le doy o no le doy analgésico? ¿Le doy analgésico una apendicitis? No. ¿Y por qué me doy analgésico una apendicitis? Si yo ya sé que es una apendicitis, entonces si yo ya estoy segura que es una apendicitis, pues le doy analgésico. Ahora, ¿qué le hago a un dolor abdominal que no estoy segura que es? Sí, pero entonces ¿qué hago? ¿Qué hago para hacer el diagnóstico? Porque pues, ¿qué le hago? Un TAC. No, digo un dolor abdominal común y corriente. Ok, una historia clínica, pero de exámenes de... Quiero decirles, esa sería la respuesta clara de uno de nuestros médicos de hace un tiempo, de los que eran los duros de la semiología. Yo les conté tal vez cuando nos vimos, mi papá era médico, era cirujano, mi papá decía que nosotros no sabíamos nada. Y a mí, y pues yo me sentía orgullosísima, nunca me hizo semestre, nunca en ninguna materia, siempre me iba bien, pero me insistían que yo no sabía nada. Porque claro, uno está pensando en pedir exámenes de laboratorio y ellos llegaban y con la historia clínica y con el examen físico hacían el hiperdiagnóstico. Era un placer ver estos viejos, como les decía yo, estos viejos hacer diagnósticos, ellos llegaban, o esas discusiones, entonces uno está discutiendo que si el huesito no sé qué, que si no sé qué, y ellos discutían desde la semiología. Entonces, desde la semiología, un dolor abdominal, entonces para mezclar los viejos y los jóvenes, ¿qué le pido? Para esclarecer el diagnóstico, un dolor abdominal con un dolor en fosa ilíaca derecha, con unos blancos medio altos, con fiebrecita. ¿Qué? Una eco. ¿Qué? Pues generalmente lo que están haciendo es pedir una eco y con la eco, y después de que la eco confirme que va a ser algo quirúrgico, pues pónganle algo para el dolor, ya lo van a operar, pónganle algo para el dolor. Si ya el cirujano dijo en 2 horas, el cirujano le dice al anestesiólogo, listo, le vamos a operar, al anestesiólogo ahí dice, le pregunta al paciente, ¿a qué hora comió? Hace media hora. Entonces, póngale el grito cuando yo porque se va a demorar mínimo cuánto es choropato. ¿Cuánto es el ayuno que les pide el anestesiólogo? 8 horas, pero le quedan 7 horas y media de dolor. Ya lo van a pasar a cirugía. Pónganle el grito para el dolor, porque igual ya es quirúrgico, igual no le va a cambiar el curso de la enfermedad. Lo que podía cambiar, y es lo que es la discusión a veces con los cirujanos, pero ya estamos cada vez más cerca con ellos, es que no. Como dicen ellos, opacara la posibilidad de hacer un diagnóstico, pues una vez es quirúrgico, pues es quirúrgico. Entonces, ayúdenle ustedes con algo. ¿Listo? Ok. Entonces, ha recibido diclofenac, pero antes nos han dicho que haga y si el manejo analítico es adecuado. Entonces, vamos a ver hacia el final qué veremos con esto. Recuerden esta definición que la vimos la vez pasada y es súper importante. Recuerden, esta es la definición de la Asociación Internacional. Yo les vuelvo a mandar esta presentación, no se preocupen, yo se las mando y la guardan. Es una experiencia sensorial y emocional. Y vamos a ver, la vez pasada solamente hablamos de la parte sensorial, o sea, el sistema nervioso sensitivo, pero durante el transcurso del curso, vamos a estar hablando de la parte emocional. O sea, cada vez hay más evidencia de cómo la parte emocional tiene algo que ver con la respuesta a dolor o con la respuesta a muchos de los síntomas. Cada vez hay más evidencia al respecto. Hay un artículo que estamos esperando, es un artículo, es una investigación de Harvard en que está hablando de qué tanto, y parece que la investigación pues no nos dieron mucha información, qué tanto algunas técnicas no farmacológicas como algunos tipos de meditación disminuyen el dolor. Y esto parece que es un artículo bien hecho, una investigación muy bien hecha. Entonces vemos cómo esa gran liberación de endorfinas que producen algunos tipos de, como hablamos la vez pasada, de respiración, etcétera, logra hacer una modulación del dolor. La percepción involucra la interacción de comportamientos sensoriales y emocionales. Entonces, esto es lo que es dolor como tal. Un daño tisular actual o potencial. Esto significa, como habíamos hablado, que puede que ustedes vean la lesión como en el caso del párpado o puede que no la vean. Ok, ¿qué tenemos acá? Si ustedes recuerdan, rápidamente vamos a ver, esta fue la que vimos la vez pasada.
La vez pasada vimos una diapositiva similar a esta en que hablábamos de los 4 procesos que tienen que ver durante toda la parte del proceso de dolor. Lo primero es la transducción o traducción, en que traducimos un estímulo químico, físico o eléctrico o mecánico en algo que definitivamente es un potencial de acción. ¿Listo? Entonces, lo primero es traducirlo. Tenemos que hablar un idioma que nuestro organismo entienda. Entonces, lo primero es la traducción. Luego vamos a hablar de la transmisión, cómo viaja por todas partes. Hablamos de la modulación, que es donde logramos hacer de alguna forma ver qué puede influir en ese potencial de acción que teníamos, y luego la percepción. Ese periodo 2 que tenemos está tan bajito que ustedes están saturando un poquito. Y se les está viendo, Ahora yo, ¿okay? Entonces se les nota que están con una saturación bajita, entonces pues, y aquí esto, salidas. La clase conquista el mar, bueno, si no se pueden abrir, no se dirán que no se pueden sacar. Entonces, así, miren, es que cuando hay el flujo de aire ya. Okay, entonces, acordémonos de esos 4 elementos que tienen que ver porque son súper importantes. Cuando ustedes hablan de traducción, transmisión, modulación y percepción, estamos hablando de todo el componente que tiene que ver con dolor. Y la parte anterior a esto es este. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Tenemos una lesión que está periférica y que esto debe traducirse a un potencial de acción, como veremos, va a llegar al asta posterior de la médula espinal, va a decruzar y va a subir hasta el tálamo y luego a la corteza. Y aquí tenemos toda esta parte, que como ustedes ven es toda la parte de traducción y transmisión, y luego asciende al tálamo y luego a la corteza somatosensorial. O sea, esas son las vías ascendentes excitatorias de dolor. Acuérdense que ese es el proceso excitatorio de dolor. Ahora, en este transcurso, nosotros vamos a tener también unas vías descendentes inhibitorias de dolor. Y vamos a ver que vienen en este sentido y van a llegar a esta misma, van a llegar aquí también, o sea, pero vienen en este sentido y llegan acá. Entonces tenemos unas vías ascendentes de dolor y unas vías descendentes de dolor. Recuerden que lo que nosotros, y si tomamos un poco de la información que teníamos hace un año, nosotros podemos estimular la vía descendente inhibitoria y así generamos analgesia, o bloquear la vía ascendente excitatoria. Eso es lo que vamos a hacer con todos los medicamentos. O bloqueamos la vía ascendente excitatoria o estimulamos la vía descendente inhibitoria. Eso es lo que vamos a jugar todo el tiempo. Los opioides lo que hacen es activar sobre la modulación y estimular la vía descendente inhibitoria. ¿Listo? Eso es lo que hacen los opioides. Los anestésicos locales lo que hacen es bloquear la vía ascendente excitatoria. Los anestésicos locales, como veremos, bloquean los canales de sodio, entonces bloquean la vía ascendente excitatoria. Y eso es lo que vamos a tener que ver en todos nuestros procesos. Por lo tanto, si vamos a pensar, si nosotros vemos a esa señora del herpes, tendríamos que pensar, ¿qué hace la pregabalina? ¿Cómo funciona la pregabalina? Doctor García. No tanto, pero ¿qué hace la pregabalina? ¿A quién bloquea? Acá, ¿Señor? ¿Y sobre qué canales actúa esa ¿no? Actúa sobre los de cloro. ¿Recuerden? Va a actuar sobre los canales de cloro. ¿Okay? Va a actuar sobre los canales de cloro. Vamos a ver, aunque más adelante. Y actúa sobre el canal de calcio también. Ok, entonces esta la vimos rápidamente para que recordemos los nociceptores, y nosotros hablamos en la clase pasada que había más nociceptores en unos sitios que otros, y por eso el dolor era diferente, y hablamos del dolor somático y del dolor visceral, y hablamos del dolor somático como un dolor de muy fácil localización. Lo que le pasó a Falcao y lo que tenía el otro deportista era un dolor somático, porque
como vimos hace un año, los nociceptores de hueso, cartílago y piel son muy abundantes y por eso es muy fácil la localización. Entonces, cuando ustedes tienen lesión de hueso, cartílago o piel, el dolor va a ser de fácil localización. Es un dolor constante, continuo, de fácil localización, y eso es característico del dolor somático, porque es de fácil localización, versus el dolor visceral, que hay muy pocos nociceptores en las vísceras, y por eso es ese dolor difuso, intermitente, irradiado. Y hablamos también, si ustedes recuerdan, que había vísceras que dolían más y otras vísceras que dolían menos. Decíamos que cuando a alguien le operan y le hacen algún tipo de manipulación del cerebro, lo que duele es la craneotomía. Que si a alguien le hacen algún tipo de manipulación a nivel de pulmón o de corazón, lo que duele es la esternotomía. O sea, la esternotomía duele un curvo. Duele tanto que ustedes, yo no sé si a ustedes les alcanzó a tocar, pero ¿qué hacían ustedes o qué hacen? Yo no sé si todavía lo hacen. Con un paciente que ustedes le dicen, ustedes van a examinarle el estado de conciencia y lo encuentran ahí. Don Francisco, ¿ok? Porque duele. ¿Qué otra cosa duele? ¿Qué otra cuestión duele? El electrocular. ¿Qué más? ¿Quién tiene unas ganas locas de ser anestesista? Rodrigo. De pena, los dos. A ver, ¿qué? Una de las cosas que duele terriblemente es luxar la articulación. Esto duele terrible. Pongan a alguien con cariño y háganle y traten de luxar la articulación, que es lo que nosotros hacemos. No luxamos la articulación, ¿no? Pero lo que nosotros hacemos es el movimiento para tratar de desplazar la lengua cuando alguien está obstruido. Si ustedes llegan y dan ¿y ustedes qué le hacen? Ustedes le tratan de desplazar la lengua tratando de hacer, lo cogen y tratan de hacer una luxación. O sea, ustedes tratan de desplazar para no tener luxado, no es lo que uno pretende para que la persona que quiere hacia atrás trate de poder respirar mejor. Eso duele muchísimo, ese estímulo duele en cantidades. Y lo digo a los anestesiólogos porque lo hacemos con bastante frecuencia. Cuando ustedes tienen un paciente en recuperación que ya lo han extubado y empiezan a ver lo que se obstruye, tienen que hacer la maniobra para tratar de desobstruirlo, y eso duele también. Entonces, cuando tenemos, ahí estamos estimulando la parte ósea que genera muchísimo dolor versus la parte de vísceras que no duele casi. La parte de vísceras no duele, y habíamos dicho que las vísceras, sobre todo las vísceras huecas, a diferencia de la parte somática, que tiene que haber lesión para que duela, la víscera, la sola distensión de la víscera duele. O sea, la distensión de la cápsula del hígado, la distensión de, cuando tenemos una distensión a nivel de estómago, etcétera, eso ya duele. No hay necesidad de que esté lesionada ni nada, pero eso ya duele. Entonces, primero, pasar ese estímulo mecánico actúa sobre los nociceptores, y como habíamos mencionado, hay una gran cantidad de liberación de sustancias proinflamatorias. Esos son la gran cantidad de sustancias proinflamatorias que van desde sustancia P, serotonina, prostaglandinas, potasio e hidrogeniones. Y recordando otra vez, hablábamos que cuando hay acidosis, que la vemos cuando hay infecciones, por eso la infección duele. O cuando hay necrosis, que hay una hipercalemia, exceso de potasio, duele. Entonces, la necrosis duele. La acidosis duele, o sea, la infección duele porque genera una acidosis. El cambio de pH en el tejido y que sea un pH ácido genera dolor por el exceso de hidrogeniones. La necrosis tisular, como se rompen las células y hay salida de potasio, eso también duele. No sé si ustedes vieron ahorita una de las personas que ha salido bastante en el periódico, es la señora que quemaron con ácido. Porque ustedes vieron la reconstrucción tan especial, como ha quedado, tiene como 20 cirugías, y según dice el cirujano plástico, le quedan como otras 20. La última clase que vamos a tener nosotros, va a estar aquí, van a estar con nosotros dos médicas que hacen algo muy diferente a lo que yo hago, porque utilizan algo que es homotoxicología, y ellas han estado trabajando con las personas quemadas del Simón Bolívar desde que empezaron todas, y Natalia fue una de las pacientes de ellas, para utilizar otra serie de sustancias que ya ellas les contarán al final del semestre. Pero lo que nos mencionaban era el dolor tan terrible que generan las quemaduras.
Las quemaduras generan un dolor terrible, donde quiera que sea, por la gran necrosis que hay. Entonces, si yo ya estoy segura que es una apendicitis, pues le voy a dar analgésico. Ahora, ¿qué le hago un dolor abdominal que no estoy segura que es? Sí, pero entonces, ¿qué hago para hacer el diagnóstico? Porque pues, ¿qué le hago? Entonces, con la historia clínica y con el examen físico, hacer el hiperdiagnóstico. Era un placer ver estos viejos, como les decía yo, estos viejos hacer diagnósticos, ellos llegan, o esas discusiones. Entonces uno está discutiendo que si el huesito no sé qué, que si no sé qué, y ellos discutían desde la semiología. Entonces, desde la... ¿Y qué examen de laboratorio le pido? ¿Qué le hago a esta persona? Porque entonces, ¿le doy o no le doy analgésico? ¿Le doy analgésico a una apendicitis? No. ¿Y por qué me doy analgésico a una apendicitis? Si yo ya sé que es una apendicitis, no, digo dolor abdominal como ok, una historia clínica, pero de examen de... Quiero decirles, esa sería la respuesta clara de uno de nuestros médicos de hace un tiempo, de los que eran los duros de la semiología. Yo les conté tal vez cuando nos vimos, mi papá era médico, era cirujano, mi papá decía que nosotros no sabíamos nada. Y a mí, y pues yo me sentía orgullosa, nunca me hice médico, nunca ninguna materia, siempre me iba bien, pero me insistían que yo no sabía nada. Porque claro, uno está pensando en pedir exámenes de laboratorio y ellos llegaban y